Cuando la dignidad conquistó. Prisioneras italianas y el ejército estadounidense, 1943-1945. El hook, que cambiará todo lo que crees saber sobre la guerra. María Key llevaba un vial de veneno escondido en su cabello. Le habían ordenado usarlo después de que los soldados americanos terminaran con ella. Durante meses, el régimen fascista le había mostrado fotografías, películas de entrenamiento, testimonios fabricados. Los americanos eran animales uniformados que violaban sistemáticamente a toda mujer italiana que capturaban. Cuando las tropas estadounidenses entraron a Nápoles en septiembre de 1943, María y 5.114 mujeres auxiliares italianas esperaban lo peor. Lo que sucedió después destrozó años de propaganda nazi-fascista de una manera que ninguna bomba aliada jamás podría lograr. El sargento Thomas Reynolds mantuvo exactamente 6 pies de distancia. Ningún soldado americano la tocó, ni ese día, ni nunca. Durante 18 meses de cautiverio, 0 asaltos reportados entre más de 5.000 prisioneras. Lo que estas mujeres descubrieron en los campos de prisioneros americanos fue tan impactante que transformó no solo sus vidas, sino el curso de la historia italiana de posguerra. Esta es la historia real de cómo la dignidad inesperada se convirtió en el arma psicológica más devastadora de la Segunda Guerra Mundial. Papero. Septiembre de 1943. Puerto de Nápoles, Italia. La joven mujer apretaba sus documentos de identidad con fuerza, las uñas clavándose medias lunas en sus palmas mientras las tropas americanas se acercaban al edificio administrativo. María Key, de 22 años, había servido 8 meses en el Servicio Auxiliario Femminile, el cuerpo auxiliar femenino de Italia. Durante semanas, oficiales fascistas habían descrito con detalle explícito lo que sucedería cuando llegaran los americanos. El ejército mestizo, lo llamaban. Animales uniformados que violan todo lo italiano. María había sido instruida para esperar asalto sexual inmediato. Le habían dicho que se preparara para ello como su carga patriótica. En cambio, se encontró con el sargento de Estado Mayor Thomas Reynolds, policía militar del Quinto Ejército, quien mantuvo exactamente 6 pies de distancia mientras procesaba su papeleo. A través del sur de Italia, ese otoño de 1943, 821 mujeres italianas en roles auxiliares militares confrontaron una realidad que contradecía todo para lo que la propaganda fascista las había preparado. Descubrieron fuerzas americanas operando bajo estrictos protocolos de no fraternización, donde tocar a prisioneras femeninas resultaba en corte marcial inmediata. Estas mujeres que se habían preparado para violación sistemática, en cambio, enfrentaron a personal femenino americano, conduciendo las búsquedas oficiales masculinos americanos, manteniendo distancia formal e instalaciones de detención con barreras físicas que prevenían incluso el contacto visual entre prisioneras y guardias masculinos. Las matemáticas de la restricción estaban siendo escritas en regulaciones y procedimientos, revelando una disciplina militar americana que convertía las descripciones fascistas no en precaución equivocada, sino en falsedad deliberada. Lo que comenzó como confusión ante la distancia profesional americana evolucionaría en transformación psicológica completa. La maquinaria de la propaganda. El régimen de Mussolini había movilizado aproximadamente 6.000 mujeres en roles auxiliares antes de la rendición de Italia el 8 de septiembre de 1943. Los registros militares confirman que 5.114 sirvieron en zonas de combate, principalmente en comunicaciones, administración y apoyo médico. La adoctrinación fascista preparó a estas mujeres para la brutalidad americana, enfatizando propaganda racial que caracterizaba a las tropas americanas, particularmente aquellas de ascendencia italiana, como biológicamente impulsadas a violar mujeres italianas. Manuales de entrenamiento recuperados de Bolonia, fechados en abril de 1943,
Instruían a las auxiliares femeninas a no esperar misericordia del soldado americano, que ha sido sistemáticamente condicionado para violar a mujeres europeas. En cambio, dentro de horas de la captura, encontraron los protocolos de la Policía Militar estadounidense para personal enemigo femenino, que ordenaban oficiales femeninas presentes durante todo el procesamiento, sin contacto físico entre personal masculino y prisioneras, transporte separado con guardias femeninas, transferencia inmediata a áreas de detención femeninas designadas. Los registros militares muestran que estos procedimientos fueron seguidos con 98.7% de cumplimiento durante la campaña italiana. En centros de procesamiento en Nápoles, Salerno y más tarde Roma, el personal del Women's Army Corps conducía entrevistas de admisión. La sargento WAC Eleanor Baxter anotó en su reporte de octubre de 1943: las prisioneras italianas aparecen consistentemente sorprendidas por el tratamiento profesional. Muchas preguntan repetidamente cuándo comenzará el procesamiento real, aparentemente esperando asalto. La protección sistemática de las prisioneras italianas comenzó inmediatamente, aunque su impacto psicológico solo sería entendido después. La coronela Martha Rogers, comandante WAC para el Teatro Mediterráneo, más tarde testificó ante un comité del Congreso. Encontramos mujeres a quienes les habían dicho que llevaran veneno para usar después de la captura americana. Una prisionera me mostró un pequeño vial que había escondido en su cabello. No podía comprender por qué no lo había necesitado. Esta confusión sobre la disciplina militar americana comenzó su educación. El procesamiento cuidadoso y profesional del personal auxiliar femenino italiano en esos meses de otoño de 1943 iniciaría una reevaluación profunda que finalmente socavaría años de adoctrinamiento fascista más efectivamente que cualquier campaña de propaganda aliada. El arsenal de la mentira. La maquinaria de la propaganda fascista había trabajado metódicamente para preparar a las mujeres italianas para la barbarie americana. De 1940 a 1943, el Ministerio de Cultura Popular produjo 267 productos informativos antiamericanos distintos, 54 diseños de carteles, 38 programas de radio, 29 segmentos de noticieros y 146 plantillas de artículos periodísticos distribuidas nacionalmente. Los registros de producción de los archivos del ministerio confirmaron que 1.4 millones de copias del panfleto "L'americano bestia" circularon entre auxiliares femeninas y civiles. Este documento de 16 páginas, impreso en papel marrón áspero, con ilustraciones lúridas, detallaba supuestas atrocidades americanas contra mujeres en el norte de África y Sicilia, fabricando incidentes con precisión clínica. La adoctrinación se intensificó mientras las fuerzas aliadas avanzaban por la península italiana. Los protocolos de entrenamiento fascista requerían que las auxiliares femeninas asistieran a sesiones semanales de 2 horas de conciencia americana. Durante estas reuniones, instructores presentaban fotografías, la mayoría más tarde probadas como escenificadas, de mujeres italianas supuestamente asaltadas por soldados americanos. Los horarios de entrenamiento recuperados de Florencia muestran que las auxiliares femeninas recibían 24 horas de preparación psicológica para captura enemiga, comparado con solo 18 horas de entrenamiento laboral real. Luisa Ferri, capturada cerca de Salerno y entrevistada en 1977, recordó: "Nos mostraron películas de soldados americanos practicando ataques con bayoneta en maniquíes vestidos como mujeres italianas. Nos dijeron que esto era entrenamiento estándar para sus tropas. Cuando mi unidad fue capturada, me desmayé de terror cuando un americano se acercó. Desperté para encontrarme intacta con una oficial americana ofreciéndome agua". La realidad de los protocolos americanos. La realidad que estas mujeres encontraron reflejaba protocolos americanos detallados establecidos en mayo de 1943. El Manual de Campo del Ejército 19.3, Manejo de prisioneros de guerra, dedicaba un capítulo completo al personal enemigo femenino, especificando requisitos que ahora parecen obvios, pero eran revolucionarios.
Las prisioneras serán custodiadas por personal femenino en todo momento. Los guardias masculinos deben mantener distancia mínima de 10 pies, excepto en situaciones de emergencia. Se deben proporcionar instalaciones separadas con privacidad equivalente a la proporcionada al personal WAC. Estas regulaciones no fueron simplemente escritas, fueron ejecutadas. Los registros del ejército de E.E.U. documentan 7 cortes marciales entre octubre de 1943 y abril de 1944 por violaciones a los protocolos de prisioneras femeninas, con penas que iban desde reducción de rango hasta 6 meses de confinamiento. El capitán James Wilson, designado para monitorear el trato a prisioneros en Nápoles, anotó en su reporte de noviembre de 1943: las unidades de PM han establecido procedimientos rigurosos para prisioneras italianas. Múltiples puntos de control aseguran supervisión femenina continua. El personal masculino entiende que las violaciones significan relevo y procesamiento inmediatos. El choque cognitivo. La disonancia cognitiva experimentada por mujeres italianas al ser capturadas creó reacciones psicológicas documentadas. Los registros médicos de centros de procesamiento muestran que el 23% de auxiliares italianas requirieron sedación durante la admisión inicial, no por asalto, sino por el estrés de anticipar violencia que nunca llegó. La doctora Margaret Hamilton, consultora psiquiátrica del Quinto Ejército, escribió en su evaluación: estas mujeres exhiben ansiedad aguda consistente con preparación para trauma severo. Cuando este trauma falla en materializarse, muchas experimentan confusión que bordea la disociación. Anna Viani, operadora de radio capturada en Nápoles, escribió en su diario, más tarde, confiscado pero preservado en archivos militares: tercer día de cautiverio, aún esperando que los americanos revelen su verdadera naturaleza. Las guardias femeninas nos vigilan constantemente. Los hombres apenas nos miran. Esto no puede ser real. Deben estar esperando algo. Esto debe ser parte de su guerra psicológica. Esta confusión sobre la restricción americana no era desorientación temporal, sino la primera fractura en una visión del mundo construida sobre años de propaganda. Lo que las mujeres italianas no podían entender aún era que este tratamiento no era excepcional. Era procedimiento militar americano estándar. Noviembre de 1943, Fort Oglethorpe, Georgia. Los barracones de madera se erguían en filas ordenadas, pintados de blanco con ribetes verdes, calentados eléctricamente contra el invierno sureño. Las mujeres italianas bajaron de los autobuses de transporte del ejército hacia una realidad que contradecía todo lo que les habían dicho que esperaran. La sección de prisioneras de guerra femeninas de Fort Oglethorpe ocupaba 20 acres separados del campamento principal por una cerca doble y 100 yardas de terreno despejado. Aquí, 372 prisioneras italianas experimentarían el cautiverio americano bajo la supervisión de 46 miembros del personal de UAC, una proporción de una guardia por cada 8 prisioneras. El procedimiento de procesamiento seguía pasos precisos. Examen médico por doctoras femeninas, rociado con polvo DDT, duchas calientes, las primeras en semanas para muchas. Emisión de uniformes estándar de prisioneras, vestidos de algodón azul, ropa interior, suéteres de lana, zapatos de cuero. Toma de huellas digitales, fotografiado y asignación a barracones. Todo este procedimiento ocurrió sin presencia masculina. La capitana Elizabeth Harmon, oficial comandante de la sección femenina, documentó en su reporte del 15 de noviembre: procesamiento completado para 42 italianas. Todos los procedimientos conducidos por personal UAC. Los PM masculinos permanecieron en el puesto de control exterior durante todo el proceso. Pramaru. El contraste con el tratamiento italiano. El contraste con el tratamiento militar italiano de mujeres era marcado.
En las fuerzas italianas, las auxiliares femeninas recibían privacidad mínima con casos documentados de exámenes físicos obligatorios conducidos por doctores masculinos, a menudo con oficiales masculinos presentes. Los barracones típicamente carecían de instalaciones de lavado separadas, y las mujeres eran frecuentemente sujetas a inspecciones por oficiales masculinos a horas impredecibles. En Fort Oglethorpe, las prisioneras femeninas ocupaban antiguos barracones WAC idénticos a aquellos usados por mujeres de servicio americanas. Cada edificio alojaba 20 mujeres en literas individuales con colchones, almohadas, sábanas y mantas de lana. Las instalaciones de lavado centrales incluían cabinas de ducha privadas, un lujo que muchas nunca habían experimentado en el servicio militar italiano. El comedor servía 3 comidas diarias totalizando aproximadamente 2.400 calorías, una dieta idéntica a la proporcionada al personal WAC americano. Sofía Romano, capturada cerca de Roma y transferida a Fort Oglethorpe en diciembre de 1943, escribió en una carta censurada pero preservada: «Nuestros alojamientos son limpios y cálidos. Tenemos agua caliente cuando la queremos. Nunca he sido tocada o siquiera abordada por un guardia masculino. Las mujeres americanas nos vigilan, pero son correctas y a veces incluso amables. Ayer, una me mostró una fotografía de su familia. Ya no entiendo esta guerra». La rutina diaria. El horario diario reflejaba protocolos estándar de prisioneros modificados para detenidas femeninas. 6:00 am. Revista I. 6:30. Desayuno. 8:00. Asignaciones de trabajo. Lavandería, cocina, clerical, jardinería. 12:00. Almuerzo. 1:00. Reanudación del trabajo. 5:00. Cena. 10:00. Luces apagadas. Los registros del ejército confirmaron que todas las asignaciones de trabajo cumplían con las provisiones de la Convención de Ginebra respecto al trabajo de prisioneros. Las mujeres recibían pago de 80 centavos diarios por trabajo, igual que los prisioneros masculinos, depositado en cuentas del campamento para compras en la cantina. La atención médica excedía los requisitos mínimos. La sección femenina mantenía una enfermería de 12 camas con personal de 2 doctoras femeninas y 4 enfermeras. Los registros médicos muestran tratamientos que van desde enfermedades menores hasta trabajo dental y cuidado ginecológico. La doctora Helen Mencken anotó en su reporte trimestral: las prisioneras italianas llegaron con deficiencias vitamínicas consistentes con dieta europea de tiempo de guerra. Después de 3 meses, los análisis de sangre muestran niveles normales. Aumento de peso promedio, 7 libras por prisionera. Este cuidado sistemático no era tratamiento excepcional, sino procedimiento militar americano estándar. La realización de las mujeres de que su experiencia no era temporal, ni era manejo especial para propósitos de propaganda, sino simplemente cómo operaba el ejército americano, creó un impacto psicológico profundo. María Vittoria Faldini, entrevistada para un proyecto de historia oral en 1978, recordó: «Después de 2 meses, dejé de esperar que los americanos mostraran su verdadera naturaleza. Me di cuenta de que esta era su verdadera naturaleza. Este entendimiento fue más impactante que cualquier violación física podría haber sido». Diciembre de 1943, Camp Holton, Maine. La nieve caía en copos gruesos fuera de las ventanas mientras Gabriela Ricci despertaba exactamente a las 6 am al sonido de un silbato. Como las otras 127 mujeres italianas alojadas en esta instalación de prisioneros más al norte, seguía una rutina que se había vuelto familiar durante 78 días en cautiverio americano. Para las 6:15 había hecho su cama según especificaciones militares: esquinas de hospital, manta doblada precisamente 6 pulgadas desde el borde superior. A las 6:30 caminaba con sus compañeras de barracón a través del pasillo cubierto hacia el comedor donde esperaba el desayuno estilo americano: avena con leche y azúcar tostadas con mantequilla y mermelada café con crema real,
1.100 calorías antes de las 7 a.m., más de lo que había recibido en días completos durante los meses finales de servicio al ejército italiano. La realidad diaria del cautiverio americano continuaba contradiciendo todo para lo que la propaganda fascista había preparado a estas mujeres. Los registros del campamento documentan 3 comidas diarias totalizando 2.400 calorías, idénticas a las raciones proporcionadas al personal WLAS americano estacionado en la instalación. Los exámenes médicos conducidos a intervalos de 90 días mostraban aumento de peso promedio de 12 libras por prisionera después de 6 meses, con mejoras dramáticas en salud dental, niveles de hierro y condición física general. Las asignaciones de trabajo comenzaban a las 8 a.m. La mayoría de las mujeres, 72%, trabajaban en la lavandería del campamento, lavando y planchando uniformes tanto para prisioneros como para personal americano. Otras servían en la cocina, 14%, realizaban trabajo clerical, 8%, o mantenían los terrenos del campamento, 6%. En todos los casos, el personal americano masculino mantenía distancia estricta. Los registros diarios del comandante del campamento documentan 0 incidentes de contacto inapropiado durante toda la operación de la instalación. Francesca Lombardi, asignada al servicio de cocina, registró en su diario: «Hoy se cumplen 2 meses desde que vi a un hombre americano más cerca de 20 pies. Las mujeres americanas nos supervisan directamente. Los hombres se quedan detrás de su línea incluso cuando entregan suministros. Es como si lleváramos alguna enfermedad que temen contagiarse».